Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este viernes. Ya estamos a punto de terminar nuestra semana. Y damos gracias a Dios por su fidelidad, de cómo toda esta semana nos estuvo hablando y nos estuvo enseñando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos hables a través de tu palabra. Instrúyenos, rétanos, Señor, que podamos ser mejores y entendamos el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Estamos ahí en Mateo 8 y dice en el 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué interesante esto. Ya vimos cómo el Señor Jesús estuvo ahí y fue el Señor que fue a donde nadie iría. La segunda vimos que el Señor Jesús fue a los muertos. La tercera vimos que fue a los feroces. Ayer vimos a los desafiantes. Vimos cómo el Señor fue a buscarlos. También fue a los que nadie podía salvar más que Él. Y ahora la pregunta ahí en el 32, que dice, en el versículo 32 dice, y Él dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí se impone una pregunta referida a los cerdos que fueron muertos. Eran aproximadamente 2,000 cerdos. ¿Pero por qué fueron muertos? Bueno, al discutir esto, es notorio que no fue Cristo quien los mató. Por supuesto, Él sabía que se iban a morir, pero fueron los espíritus malos los que los desbarrancaron. Pero la pregunta es, ¿por qué permitió Cristo que sus dueños sufrieran semejante pérdida? Bueno, hay varias respuestas. La primera, esto era una señal visible de que los dos poseídos fueron realmente librados de los espíritus malos. Todo el mundo sabía, sin lugar a dudas, que los dos estaban poseídos. Solo un hecho dramático podía dar una prueba que no se podía preguntar. Número 2. Fue para convencer a aquellos que no creían en los malos espíritus que definitivamente sí existen y se posesionan de los cuerpos. Hay muchas personas incrédulas como los saduceos y otros libres pensadores de aquellos días que tenían que ver la verdad y la vieron. La tercera fue para enseñar obediencia y santidad. Para los judíos era ilegal poseer y comer cerdos. Si los propietarios eran judíos, lo que probablemente eran, estaban pecando contra la ley. De esta manera Jesús estaba enseñando que su presencia demandaba santidad y obediencia a la ley. La cuarta razón posible fue para enseñar el valor del alma humana. Los dos hombres poseídos tenían mucho más valor que cualquier cantidad de riqueza material, mucho más valor que esos 2,000 cerdos. Así que, y también mucho más valor que la riqueza que era obtenida en ese medio ilegal. La quinta fue para atraer la atención y abrir la puerta
a la evangelización de la zona vecina. No hay duda de que todos los vecinos de las aldeas cerquita oyeron esto que el Señor había hecho, que la presencia del Mesías había impulsado a la gente a abrir sus corazones para recibir el mensaje de los endemoniados, porque estos endemoniados tuvieron que salir predicando de lo que Dios les había hecho. El sexto fue para destacar la santidad de Jesús e impulsar a la gente a reconocerla. De esta manera el corazón de que buscaba a Dios y eran honestos se abrirían a la salvación. Fue para sacudir, número 7, a las personas ávaras que eran prisioneras de la codicia. Estaban condenadas a menos que renunciaran a sus posesiones materiales, volviéndose al Mesías. Esto pudo haber sido la mejor forma y la única oportunidad para despertarlos a esa necesidad y al poder de Cristo para librarlos. Fue para mostrar y revelar la verdadera naturaleza de los espíritus malos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y luego en el 33, fíjense, dice: y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que habían pasado a los endemoniados. Y a los endemoniados. Qué triste. Y dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Nuevamente, el Señor Jesús fue rechazado por nadie más que por los hombres ávaros, por los codiciosos. Los ávaros oyeron de la presencia del Señor y de lo que hizo. No les importó la libertad que estos endemoniados tuvieron. No les importó el tremendo milagro, la tremenda obra que el Señor había hecho. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Los dueños fueron corriendo a la ciudad para informar. Los que cuidaban fueron a los dueños a decirles lo que había ocurrido. Y todos reaccionaron contra la pérdida de la riqueza. No reconocieron bien el hecho que había pasado. El hecho de tener lugar una gran liberación fue un bien, fue una obra poderosa, pero a ellos no les importa, a la gente no le importa los milagros, no les importa lo espiritual, solamente les importa lo material. Cuidado con ser avaros. Tenemos que tener cuidado. La verdad referida a los cerdos fue un bien. Cualquiera que hubiera sido la razón detrás de la destrucción de los cerdos, aquello fue para la bendición de los que estaban involucrados. Aquellos avaros sintieron que no tenían nada en común con Cristo. Dice ahí: cuando le vieron, cuando se encontraron, cuando le vieron, le rogaron. Vieron solamente a un hombre que les había destruido su negocio. Eran ciegos a la obra gloriosa y de liberación que el Señor había hecho. Cómo había liberado a esos hombres que estaban como encadenados, que estaban endemoniados. Ellos no pensaban en la salvación, pensaban en su negocio. Y ahorita en esta época hay gente que cuando los vecinos se convierten y dejan de ir a su cantina, se enojan. ¿Por qué se convirtieron? Si ellos tomaban aquí todos los días, o lo que sea, o las brujas que antes la gente iba y se convierten a Cristo y dejan de ir, se enojan. Así como estos dueños que eran ciegos al milagro y a la presencia del Señor. Ellos solamente pensaban en su negocio. Sus pensamientos eran prisioneros de la pérdida material
no de la ganancia celestial. Cuando vemos a los ávaros que vienen al Señor, experimentan una respuesta inmediata, sienten que no tienen nada en común y con sus demandas le pidieron que se fuera. La actitud del Señor y de sus demandas en cuanto a las posesiones materiales son restrictivas. El hombre avaro es obligado o bien a arrepentirse, es decir, volverse a toda búsqueda, o bien material, o bien rechazar abiertamente a Cristo. En 1 de Juan 2:15, 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y en Mateo 10, 33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué triste que estos hombres, teniendo al Mesías, al Señor, al Rey de Reyes enfrente, solamente vieron un signo de pesos que habían perdido. Y es el versículo más triste de toda la Biblia. Le pidieron que se fuera. Le pidieron que se fuera de ahí. ¿Y saben qué? El Señor se fue. Se fue cuando pudieron haber escuchado el Evangelio, pudieron haber sido sanados muchas más personas, pero lo corrieron. Es triste cuando rechazamos a Jesús. Es muy triste. Tenemos que anhelar, desear, ver la obra del Señor. Vamos a orar. Padre, cómo nos duele haber leído esto, Señor. Cómo a estas personas no les importó el milagro que acababa de suceder, la liberación gloriosa de esas dos personas que estaban poseídas. Ellos pudieron haber visto mucho más cosas si hubieran, Señor, pedido que te quedaras y que siguieras haciendo obras entre ellos. Les dolieron tanto los cerdos que te rechazaron a ti, que eres el Rey de Reyes. Oh Padre, no permitas que nosotros te rechacemos, sino que cada día queramos ver más de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Terminamos el capítulo 8. Con el favor de Dios, el lunes empezamos el 9. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Oren por mí porque voy a predicar. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Cristo les ama y yo también.